Nuestro tema en la sesión de hoy tiene que ver con los principios guía, o lo que en la comunidad de Faith Walking llamamos nuestros valores fundamentales. En nuestra sesión pasada definimos la diferenciación personal, o lo que llamamos la madurez emocional, y la definimos como esa capacidad de actuar de acuerdo a nuestros principios guía en momentos de ansiedad, al mismo tiempo de estar conectados con las personas que están a nuestro alrededor, aun cuando esas personas no comparten nuestro punto de vista. Así que esta sesión habla de clarificar esos principios guía, de establecer a qué nos queremos definir. La diferenciación personal nos define, ¿verdad? Pues nos define a qué. Es lo que habla de esa estructura, ese esqueleto, eso que nos define y nos permite saber quiénes somos y quiénes no somos. Eso que nos da nuestra característica personal, nuestras creencias, nuestros valores fundamentales y principios guías. Así que esta sesión está profundamente relacionada con la sesión anterior, y de hecho el clarificar sus principios guía es fundamental y necesario, y obviamente muy útil para poder practicar la diferenciación personal. ¿Qué es un principio guía? Pues la definición es muy sencilla y es muy funcional. Un principio guía es una creencia, es un valor profunda que nos ayuda a determinar cómo debemos actuar en un momento dado o quién queremos ser en el mundo. Básicamente, no es una definición conceptual, sino más bien muy práctica, muy funcional. Una convicción o una creencia o un valor profundo que me ayudan a tomar la decisión de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer y quién quiero ser en el mundo en un momento dado. Esa es la definición. Algo que es importante mencionar es que consideramos esos principios guía no como una regla, no como una ley, no como algo rígido, sí o no, blanco y negro, bueno o malo, sino más bien como una herramienta. Y me gusta mucho esta distinción. El problema de hacerlos reglas, de hacerlos rígidos, de hacer un principio guía rígido, como un bloque de cemento, es que no son muy útiles en determinados momentos, especialmente en momentos en los que tenemos que enfrentar cosas complejas de la vida, como son el amor, el perdón, la gracia. Creo que un ejemplo maravilloso de esto lo vemos en la vida de Jesús, en el momento en que traen a esa mujer pecadora que fue sorprendida en el momento mismo del pecado, ¿verdad? Y la traen frente a Jesús, y Jesús es el que tiene que juzgar, ¿verdad? Y funcionar desde el principio guía de la ley, ¿verdad? Y vemos a Jesús caminar, navegar esa circunstancia en un principio guía de cumplir la ley, porque ahí está, ¿verdad? Y es buena, pero tener gracia, tener compasión. Y eventualmente todas las generaciones de los seguidores de Jesucristo hemos sido impactados por el ejemplo de Cristo en este caso, ¿verdad? Creo que el ejemplo es claro. Si hacemos un principio guía, una ley, se convierte en una pobre herramienta. Si permitimos cierta flexibilidad y de alguna manera aceptamos la realidad de que hay veces que estos principios guía de alguna manera tienen un conflicto entre sí, y confiamos en la guía del Espíritu Santo para definirnos, para encontrarnos, para navegar esos caminos, creo que tenemos una herramienta mucho más útil que nos ayudará a diferenciarnos en un momento de ansiedad. Específicamente, el problema de la ansiedad es ese, ¿verdad? Que a veces no sabemos a qué nos queremos diferenciar, y otras veces sabemos que es blanco o es negro, y no podemos navegar esta dificultad de que a veces no solamente es blanco y a veces no solamente es negro, y tenemos que vivir en medio de una realidad en la que el amor y la verdad, el amor y la gracia, la ley, la integridad y la compasión tienen que convivir. Y creo que en esos momentos especialmente es donde Cristo se revela, el amor de Dios se revela. Algunas sugerencias para clarificar sus principios guía.
De eso se trata, de clarificarlos. Y es básicamente la invitación en esta sesión es a iniciar un proceso. No creo que usted pueda clarificarlos en pocas semanas. Le va a costar trabajo. Esto es como probarse un sombrero, ¿verdad? A ver qué tal le queda. Y uno tiene que hacerlo mientras lo hace. Es decir, no puede ver el sombrero en un catálogo y decir, pues este me gusta. A lo mejor puedo decir este me gusta, pero es diferente ponérmelo, ¿verdad? Y a veces descubro al ponérmelo que no es necesariamente el sombrero que quiero comprar. Así que de esto se trata, de una experiencia en clarificación, ¿sí? El primer paso en este proceso, voy a sugerir algunos. El primer paso es clarificar qué principios guía son los que tengo en la actualidad. Todos los tenemos. ¿Somos conscientes o no de que los tenemos? Pero todos tenemos algo en nosotros que nos ayuda a determinar lo que vamos a hacer en un momento dado. Y ese principio guía puede ser positivo, negativo, útil o no tan útil, pero algo nos está definiendo ahora. Nos está ayudando a decidir ahora qué camino queremos seguir en un momento dado. Estos principios que tenemos en la actualidad, conscientes o inconscientes, provienen de dos fuentes, si cabe el término. Por un lado, una de esas fuentes es lo que llamamos principios guía heredados, es decir, su primera formación, lo que usted aprendió en su familia de origen acerca de la vida, acerca del dinero, acerca de la salud, acerca de la hospitalidad, acerca del respeto, acerca de la educación de los niños, acerca de la higiene. Todos hemos recibido, nos han modelado. A veces ha sido muy consciente decir estos son los valores de la familia. Otras veces no ha sido tan intencional el caso, pero han sido modelados y los hemos recibido. Y de alguna manera los tenemos hoy. Ponernos a pensar en cuáles son los que recibimos y cuáles son los que tenemos y si nos gustan o no nos gustan, de hecho es el proceso al que le invitamos a iniciar para determinar cuáles son los principios guía que tiene usted el día de hoy. Una segunda fuente de los principios guía que tenemos en la actualidad son principios que hemos elegido, intencionalmente hemos elegido, sea porque admiramos algo en alguien, sea porque alguien lo modeló y lo admiramos, dijimos, eso lo quiero yo para mi vida, en algún momento dado, o sea porque los hemos recibido también conscientemente de la cultura, es decir, el caso de los inmigrantes, ¿verdad? En los Estados Unidos, por ejemplo, hay principios o valores fundamentales o principios guía que hemos recibido de la cultura de este país. E insisto, no tiene nada de malo, de hecho es muy importante decirlo. Los principios que tenemos en el momento actual no necesariamente son malos. Pueden haber principios muy positivos. Lo que queremos hacer con este ejercicio es traerlos a la luz de su conciencia, para que usted pueda definir conscientemente si son útiles o no, si los quiere o no. Hay principios guía que yo recibí en mi primera formación, culturalmente, en mi familia, como por ejemplo el hecho de que los hombres no lloran, ¿verdad? Y pues no sé qué tal funciona eso para usted si es hombre, pero no es un principio guía muy útil, no lo ha sido en mi vida al menos, pero fue un principio con el que yo crecí. O el pensar que los trapos sucios se lavan en casa. Bueno, hay trapos sucios que no se pueden lavar en casa, ¿verdad? Y de hecho, si hay otro principio guía que puede ser la autenticidad, creo que elijo la autenticidad en muchos casos a simplemente el pensar en trapos sucios y pensar en casa. Es simplemente un ejemplo. Así que este primer paso es clarificar qué es lo que lo guía, cuáles son sus principios guía en el momento actual. El segundo paso es definir cuáles de ellos son útiles y cuáles de ellos no lo son. Es decir, cuáles quiere mantener y cuáles quiere rechazar y cuáles quiere añadir. Porque esperamos que incluso en este proceso de faith walking usted considere principios guía como la autenticidad o como la integridad o como la obediencia y los considere como principios guía para su vida o como el unirnos a Dios en la misión que Él tiene en el mundo. Son principios guía que tienen que ser internalizados, pero tienen que ser elegidos antes de ser internalizados. Así que ese es el segundo paso. Lo hacemos intencionalmente considerando
ejemplos, la vida de personas que admiramos, considerando la vida de Jesús, es uno de los mejores casos de estudio que usted puede tener. ¿Cuáles fueron los principios guía que movían a Jesús? Puede determinar en la vida, según lee en los evangelios, la vida de Jesús, cuáles fueron sus principios guía. De hecho, en su tarea, después de esta sesión, usted va a encontrar al menos el inicio de una especie de estudio bíblico que lo va a llevar a hacer esta consideración en su propia vida. Así que, primer paso, determinar cuáles son los principios guía que tengo, heredados o recibidos, o elegidos, perdón. El segundo paso es determinar cuáles de esos son útiles y cuáles de esos no son tan útiles. El tercer paso es decidir en cuáles me quiero enfocar. No puedo, o consideramos que no es tan útil ni posible trabajar en 20 o 25 principios guía al mismo tiempo. Creo que con 3 o 4 en un momento dado o al mismo tiempo tenemos suficiente. No es fácil. El trabajar en principios guía requiere mucho esfuerzo, así que por eso buscamos o lo invitamos, lo animamos a considerar pocos principios guía para trabajar al mismo tiempo. Y básicamente tal vez la invitación es a considerar esos principios guía que usted quiere, que usted siente que Dios está invitándolo a tomar, que Cristo lo está invitando a seguirlo en esos principios guía, y usted no es muy bueno para ello. Es decir, no se trata de hacer mejor lo que ya hacemos bien. Se trata de crecer en lo que no estamos haciendo bien, en lo que no somos competentes. Y obviamente esto requiere mucho esfuerzo y hay mucha prueba y mucho fracaso al principio, pero de eso se trata el crecimiento, ¿verdad? Así que el tercer paso es enfocarnos, escoger los principios guías en los que vamos a trabajar, al menos en el resto de este proceso de Faith Walking 201. Y el siguiente paso, el cuarto paso a continuación, es empezar a incluirlo o a integrarlo en nuestra vida diaria, a través de reflexionar en ellos con frecuencia como parte de mi entrenamiento diario, a través de hablar de ellos en conversaciones de transformación, a través de clarificarlos no solamente en una palabra ni en un discurso de 10 hojas. Ambos probablemente son útiles, ¿verdad? La palabra y el discurso, pero tratar de llegar a esa frase que define el principio guía y por qué ese principio guía es significativo para mí. Si hablo de autenticidad, probablemente he sufrido la falta de autenticidad, he sufrido ser falso en mi vida tanto tiempo que esto es un ejemplo nada más, el decir, cuando soy auténtico, vivo de acuerdo a mi verdadera identidad o revelo quién realmente soy. De alguna manera eso crea significado, da profundidad a ese principio guía en mi vida y me ayuda a desearlo, a tocarlo, a masticarlo, a clarificarlo y a integrarlo en mi día a día. Tenemos todos teléfonos, los famosos teléfonos inteligentes en donde puedo escribir o tomar una foto de mi lista y cuando tengo momentos de ansiedad, respirar e ir a esa lista y decir, este es quien quiero ser. Así se van convirtiendo estos principios guía en esa ancla que busco, que me ayuda a definirme, me ayuda a ser maduro. Finalmente, ¿cómo los integro? ¿Cómo crezco en estos principios guía? Y el proceso es sencillo y déjeme decirle, usted sabe ya cuál es este proceso. Es el proceso de dar nuestra palabra y de honrar nuestra palabra. Es decir, este soy yo, este es mi yo básico, este es el centro de mí en donde yo quiero integrar este principio guía y ese es el principio guía al que quiero integrar. Y al principio, este valor fundamental está fuera de mí. Y así empieza. Entonces lo que yo hago es darle mi palabra o darle mi palabra a Dios de que voy a vivir este principio guía. Y cada vez que la cumplo, voy moviendo este principio guía hacia mi yo básico, hacia el centro, hacia ese yo interno, ese yo fuerte en donde está mi corazón, en donde yo estoy definido. Cuando no cumplo mi palabra, cuando fallo, cuando fracaso, recuerde que Dios no nos demuestra nuestros fracasos con el deseo o el afán de condenarnos, sino con el afán de ayudarnos a crecer. Cuando fracaso, lo que hago es honrar mi palabra, reconocer mi error, ser presente al impacto de
de mi falta de integridad, hacer lo necesario para limpiar el reguero si se ha creado, de, por mi incapacidad de vivir ese principio guía, y reconsiderar el principio guía para volver a darle mi palabra si es la voluntad de Dios, o para modificar lo que tenga que modificar en él. Entonces, cumplo mi palabra. Cada vez que cumplo mi palabra, el principio guía va entrando, pero cada vez que no la cumplo, pero la honro, vuelvo a hacer el movimiento hasta que en un momento dado ese principio guía entra en mí y yo me convierto un poco en ese principio guía, es decir, funciono automáticamente en él. Y probablemente ese es el tiempo en el cual vuelvo a abrir mi corazón a Dios y a considerar qué otro principio, cuál es el principio guía siguiente desde el cual Cristo me está llamando y me está diciendo sígueme, sígueme. Todo esto es una mezcla con este caminar espiritual, este proceso de formación espiritual. Es una mezcla entre mi propio esfuerzo e intencionalidad y la gracia y la obra del Espíritu Santo en mí. Proceso de revelación y de esfuerzo, de trabajo y de gracia. Y Dios hace lo que solo Dios puede hacer. Y yo hago lo que Dios espera que yo haga para que esto suceda en mí. Así que ese es el proceso. Tomará tiempo el clarificarlo, pero déjeme decirle que si usted ha hecho esto antes, lo felicito. Muchos de nosotros vivimos una vida en la que no sabemos cuál es este centro, qué es lo que define quién soy, quién no soy, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo que busco, qué es lo que no busco, de qué se trata mi vida y de qué no se trata mi vida. Diferenciarnos es posible solamente en la medida en la que podemos clarificar a qué nos diferenciamos, cuáles son nuestros principios guía. Lo invito a considerar esta semana la vida de Jesús y su propia vida, y a considerar estos principios guía de una forma funcional, de una forma práctica, de una forma transformadora para usted y para los que están a su alrededor.